Hola, ¿qué tal? El tema que les traigo hoy es un tema muy polémico, muy controversial, que es el tema de la sangre. Y vamos a analizar mediante algunos textos o mediante el contexto de Hechos 15, versículo 20, versículo 28 y 29, por qué realmente los cristianos debemos de abstenernos de sangre. Porque el texto dice también que debemos de abstenernos de cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación y de ahogado o de estrangulado. Y vamos a ver algunas versiones bíblicas y en la misma Septuaginta de cómo realmente la palabra aphegesis, que es la palabra que vamos a analizar según el James Strong en el número 567, qué es lo que implica. Y vamos a analizar también en algunos léxicos como el diccionario Box de Urbina de Pavón. Ahora vamos a comenzar con el texto en sí de Hechos capítulo 15, verso 20. Este interlineal tiene el número Strong. En Hechos 15, verso 20, vamos a leer algo interesante en el texto en sí. Bueno, estamos en presencia aquí de Hechos 15, 20. Dice el texto: si no escribirles una carta a ellos para abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, de la inmoralidad sexual y de lo estrangulado y de la sangre. Aquí en el versículo 20 vamos a encontrarnos con el término aphegesis, que se traduce etimológicamente, semánticamente por el número Strong 567. Ustedes lo pueden verificar en la gran concordancia del hebreo y griego. Y en Strong dice para abstenerse. Aphegesis es traducido como abstenerse. Según la cristiandad dice que nos abstiene de la sangre, pero la palabra importante aquí en el versículo 20 es aphegesis, que es abstenerse, privarse de algo. Si usted va a Wikipedia o va a algún diccionario PDF o algún diccionario como el Larouses o el Box, va a ver que la palabra abstenerse significa estar limitado, dar un stop y privarse de alguien o privarse de algo. Entonces aphegesis aquí es traducido por abstenerse. También el término aphegesis etimológicamente también puede ser traducido como apartarse de alguien o de algo. Si vamos al versículo 29, vamos a notar, dice aphegesis, aparece aquí en versículo 29, abstenerse. De sangre, hay matos, caían matos, cae, nicton, o sea, de animales estrangulados. Cae, porneía y de inmoralidad sexual. Dice, de las cuales, guardando a vosotros mismos, bien haréis estar bien de salud, dice el texto. Así que en el versículo 20 y en el versículo 29 aparece el término aphegesis. Vamos ahora a pasar a este léxico o diccionario Box del griego al español. Diccionario manual es por José M. Pavón de Urbina, es catedrático de la lengua y literatura griega de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Y si buscamos el término apejo, que es aphegesis, dice recibir, alejar, apartar, tener alejado a alguien o algo. Alejarse, estar lejos, estar alejado, distar, estar alejado, tener, dice perdonar, apartar, mantener apartado. Apejo es el término, ustedes lo pueden verificar, página 67 del diccionario Box. Así que cuando dice las escrituras en Hechos 15:20 que el cristiano, según el escritor Lucas, el cristiano debe de apartarse o abstenerse de cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación o inmoralidad sexual, que es porneía,
de estrangulados y ahogados, debemos cumplir la ley. Ahora bien, si vamos al versículo 28, vamos a ver nuevamente el libro de Hechos 15:28, hay algo que se le va de la mano a la cristiandad, a las personas que no se abstienen de sangre. En Hechos 15:28. En Hechos 15:28 dice el texto: pareció porque al Espíritu Santo y a nosotros ninguna más será impuesta a vosotros carga, excepto a estas cosas necesarias: abstenerse de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual, de las cuales guardando a vosotros bien haréis estar bien de salud. El contexto del versículo 28, la cristiandad omite, desfasa ese verso del contexto. ¿Por qué decimos eso? Porque si vamos al versículo 20, el cuerpo de ancianos de Jerusalén, aquí en el versículo 20 de Hechos 15, anuncia, si vamos al texto aquí, anuncia una carta a las congregaciones, dictaminando de que tenían que guardarse de ciertas cosas que iban en contra de la ley. Y una de las cosas era evitar la inmoralidad sexual, evitar las cosas contaminadas a ídolos, de estrangulado y de sangre. Entonces en el versículo 28, volviendo, en el versículo 28, al Espíritu Santo y al cuerpo de ancianos, incluyendo los apóstoles de Jerusalén, le pareció bien de abstenerse de ciertas cosas. Ahora, aquí en el versículo 28 vamos a analizar una frase muy importante. Aquí en el versículo 28 dice Edosen Gar. Edosen Gar. En algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén, se traduce como hemos decidido. O sea, una acción, una ley. Hemos decidido, y la Biblia de las Américas fue el parecer del Espíritu Santo. Así que el texto está admitiendo que si la persona no se abstiene de estas ciertas cosas que van en contra de la ley, va en contra del Espíritu Santo. Y Marcos 3:29 dice que el que blasfeme o esté en contra del Espíritu Santo no tendrá ni perdón ni ahora ni en los tiempos postreros. Así que el versículo 28 está indicando que el Espíritu Santo, como ley, y al cuerpo gobernante de los ancianos y los apóstoles que estaban en Jerusalén, le pareció bien o habían decidido de que debían los cristianos del primer siglo de abstenerse de cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación, incluyendo inmoralidad sexual, estrangulado y ahogado, y también de sangre. Pero la cristiandad pone una objeción en el texto y vamos a ver cuál es. Vamos a analizar ahora la Dios habla hoy. Esta Dios habla hoy que vemos aquí es una Biblia católica, pero también existe la versión popular protestante. Y vamos a buscar Hechos 15. Hechos 15. Eh, 20. Dice el texto: basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animal estrangulado o ahogado, ni tampoco sangre. Ahora viene la parte importante del versículo 29 de la Dios habla hoy. Dice que no coman carne de animales ofrecido en sacrificio a ídolos, y que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos. La parte que está mal aquí
es que no coman sangre ni carne animales estrangulados. Cuando usted va al griego, esta frase, comer, está omitida en el griego. Sin embargo, ha sido una interpolación de la diosa Oloi para señalar que ahí se está refiriendo a la sangre animal y no sangre humana. Así que la palabra aima en griego está sola en Hechos 15, 29. Y aquí es una añadidura. Ni pone la palabra comer ni la palabra carne. Ahora bien, cuando vamos al texto griego, vamos a notar que la palabra animal en Hechos 15, 29 no aparece. Y la palabra, hay dos términos principales de la palabra animal, que es son y sitistos. Son dos términos griegos que no aparecen en Hechos 15, 29. Así que ahí no está hablando de sangre animal, ni comer sangre animal. Y la palabra comida, que aparece añadida en la Dios habla hoy, que se omite en el griego, son 4 términos en el griego, que es el término esios, trogos, bicroscos y sunesios. Estos 4 términos no aparecen tampoco en la morfosintaxis de la oración, en la sintaxis de la oración morfológica del griego koiné, no aparece en el versículo 29. Así que cuando aparece en el versículo 20 de Hechos 15 y versículo 29 la palabra aima, la sangre se refiere a todo tipo de sangre, tanto animal como humana. Entonces, muchas iglesias arremeten en contra de los testigos de Jehová de que los testigos de Jehová no se ponen transfusión de sangre. Pero es una ley del versículo 28, según Gar Edosen, significa porque le ha parecido bien, hemos decidido, o fue el parecer del Espíritu Santo y del cuerpo gobernante de los ancianos y los apóstoles, de mandar una carta de que deberían abstenerse de estas cosas para que les fuera buena salud. Así que transfundirse sangre es tener mala salud, porque el contexto final del versículo 29 está diciendo que le haría bien, que tendrían buena salud si se abstienen de cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación. Ahora, si el texto se interpreta en el versículo 29 que el sacrificado de ídolos es animal, se refiere a los animales, que el estrangulado y ahogado se refiere a los animales, y que realmente hay sangre, se habla de comer sangre como comida, entonces los animales fornican. Los animales no son seres humanos para razonar, o sea, actúan por instinto, ni tienen conocimiento, ni discernimiento, ni perspicacia para discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces el texto no se puede aplicar solamente de que todo se refiere a la comida o los alimentos de animales, y sin embargo ahí fornicación se está refiriendo al ser humano, porque los animales no fornican. Entonces cuando habla la Biblia de abstenerse de ídolos, sacrificios a los ídolos, de estrangulado, de ahogado y de sangre y de fornicación, debemos cumplir toda la ley, según el versículo 28, que el Espíritu Santo y a nosotros, al cuerpo de ancianos de Jerusalén y los apóstoles, les pareció bien de abstenernos o apartarnos de ciertas cosas. Ahora, cuando vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a buscar la interlineal de Juan Carlos Ceballos, de la cristiandad. 1 de Tesalónica, capítulo 4, verso 3, vamos a encontrar el término apejesáis. Muy bien. Dice, porque la voluntad de Dios y la santificación de vosotros es abstenerse. Aquí aparece el término. Apejesáis, abstenerse. El número Strong 567. La misma palabra que aparece en el versículo 20 y versículo 29 de Hechos 15. Entonces debemos abstenernos de la inmoralidad sexual. Apejesáis, humas, apostés, porneías. Abstenerse vosotros de la inmoralidad sexual. Ahí está el texto. Debemos de abstenernos o apartarnos de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿por qué la cristiandad no se abstiene de la sangre? Si buscamos ahora, primera a Timoteo,
capítulo 4, en su verso 3 también. Vamos a... Dice, amados ruego, como peregrinos y extranjeros, de abstenerse de lo carnal o los deseos carnales. Aparece el término aquí. O sea, debemos abstenernos de las cosas de los deseos carnales. Entonces, si nosotros no nos abstenemos y damos rienda suelta a los deseos carnales, entonces estamos incumpliendo a la ley de Dios, como también la cristiandad está incumpliendo de que no se abstiene de la sangre en Hechos 15, 20 y 29. Cuando vamos a Job, voy a utilizar la Dios habla hoy, capítulo 28. Vamos a Job, libro de Job. El verso 28 dice: y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Dice el texto aquí. Pero la Septuaginta griega, vamos a buscar ahora la Septuaginta griega por Ralph Arner, y vamos a buscar el libro de Job. Capítulo 28, verso 28, y vamos a encontrar el término apejesáis. Debemos apartarnos de lo malo. Debemos abstenernos de lo que es malo. Dice el versículo 28. Aquí aparece el término apejesáis. Apejesáis, aquí está, apartarnos de lo que es malo. Entonces, un razonamiento. Si usted va al médico, usted es alcohólico, va al médico y usted no se está absteniendo del alcohol, el médico le dice, tienes que abstenerte o apartarte del alcohol, o sea, apejesáis, que es el término griego, para que te vaya bien en la vida, y usted usted se abstiene por vía oral del alcohol, pero usted por la vena se inyecta alcohol, usted no se está absteniendo de ninguna forma. O sea, que cuando la Biblia en Hechos 15, 20, 28 y 29, al Espíritu Santo y al cuerpo gobernante de los ancianos y los apóstoles de Jerusalén sacaron la decisión, habían decidido de que los cristianos deberían abstenerse según la ley, según la carta que se habían mandado, según el historiador Lucas, este discípulo, en el versículo 20, entonces tenemos que abstenernos de todos sacrificios a ídolos, estrangulados, de fornicación y de sangre. Así que, si usted no se abstiene de la droga o del alcohol, usted está incumpliendo lo que está diciendo el médico. Así que debemos de abstenernos de lo que es la sangre.